El gran salón de la Concordia Galáctica se extendía casi una milla en todas direcciones. Sus paredes estaban hechas de cristal vivo que había estado creciendo durante 10.000 años. El cristal lo recordaba todo. Cada palabra pronunciada en esta cámara vivía para siempre en su estructura. Cada decisión, cada tratado, cada declaración de guerra y paz existía en algún lugar de esas paredes brillantes. Hoy, 12 especies se habían reunido para la asamblea mensual. Representantes de toda la galaxia se sentaron en sus secciones designadas. Algunos respiraban oxígeno, otros sobrevivían con metano o radiación pura. Unos pocos existían como energía pura, sus formas parpadeando como llamas en campos de contención especialmente diseñados. En el centro de todo estaba sentado el Consejo de Ancianos. Estos no eran simplemente viejos políticos o diplomáticos experimentados. Los ancianos eran ancianos inconmensurablemente. El más joven entre ellos había vivido durante 6.000 años. El más antiguo, un ser cristalino conocido simplemente como el árbitro, afirmaba recordar la formación de la propia Concordia. El árbitro rara vez hablaba. Cuando lo hacía, la galaxia escuchaba. Pero hoy, la asamblea se centró en asuntos más rutinarios. Disputas comerciales entre los Morbani y el colectivo estelar. Un pequeño conflicto fronterizo en el borde exterior, la tarea habitual de evitar que 12 especies se destruyan entre sí. Entonces, las puertas se abrieron y el alto comandante Terombas del Imperio Valquiria entró en la cámara. Los Valkyrie eran los miembros más recientes de los conquistados. Habían logrado viajar más rápido que la luz hace solo 800 años. En términos galácticos, eran niños. Medían casi 2,4 metros de altura. Sus cuerpos estaban cubiertos de gruesas escamas de color púrpura oscuro y negro. Sus ojos brillaban con un fuego interior que reflejaba su naturaleza agresiva. Teron era considerado joven incluso para los estándares de las valquirias. Había ascendido al poder mediante una combinación de genio militar y astucia política. Muchos en el consejo desconfiaban de él, pero nadie podía negar su eficacia. Caminó hacia el centro de la cámara y esperó a que lo reconocieran. El orador actual, una criatura gigante gaseosa llamada Motril, lo reconoció con un movimiento de sus tentáculos. «Hola, comandante Teren. Ha solicitado un tiempo de emergencia antes de esta asamblea. Indique su propósito». Su voz resonó por la sala. «Traigo noticias de una oportunidad. Como saben, los humanos han comenzado a expandir sus rutas comerciales cerca del espacio fronterizo Belcarí». Una oleada de inquietud recorrió la asamblea. Varios ancianos se removieron en sus asientos. La forma cristalina del árbitro brilló con luz interna. Continuó, aparentemente inconsciente de la reacción. «Estos humanos poseen algo valioso. Un isótopo raro llamado Elon 7. Solo existe en su territorio. Esta sustancia puede mejorar nuestros motores FTL en un 300%. Imaginen lo que podríamos lograr con tal tecnología». «¿Qué proponen exactamente?», preguntó Motraal con cautela. «Propongo que iniciemos negociaciones formales con los humanos. Quizás establezcamos un acuerdo comercial. Su tecnología es primitiva, su ejército débil. Se beneficiarían enormemente de nuestra protección y guía». La cámara quedó en silencio. No era el silencio de la reflexión. Era el silencio del miedo. Finalmente, un anciano habló. Se llamaba Besaraa, y ya era anciana cuando los Velari aún construían sus primeras ciudades. Su cuerpo estaba envuelto en túnicas ondulantes que ocultaban la forma que yacía debajo. «Hola, comandante», dijo, con una voz que parecía viento entre hojas secas. «Hablas de los humanos. ¿Conoces la Directiva 7? Las escamas se ondularon con fastidio. «La conozco. Me parece absurda». Otra oleada de inquietud. Esta vez, rozaba el pánico. La Directiva 7 establece claramente que la humanidad debe permanecer tranquila. Sin contacto, sin provocación, sin excepciones. Esta directiva es el fundamento de la ley de la concordia. Suplanta cualquier otra consideración, y pregunto por qué. Respondió, he estudiado a los humanos. Ocupan quizás 40 sistemas estelares.
Sus naves son lentas y están mal armadas. Su esperanza de vida es ridículamente corta. No representan una amenaza para nadie. Los has estudiado, dijo Basera. Pero no los entiendes. Entonces explícamelo. Allí abrió los brazos. Veo una especie que apenas se puede considerar una feria espacial. ¿Por qué la poderosa Concordia Galáctica debería temer a tales criaturas? Durante un largo instante, nadie habló. Luego, lentamente, el árbitro se levantó de su asiento. Toda la asamblea contuvo la respiración. El árbitro no había hablado en sesión pública en más de un siglo. Su cuerpo cristalino se alzaba incluso sobre los Belcarí, antiguo más allá de la comprensión, irradiando un poder que hacía temblar el aire mismo. «Joven comandante», dijo el árbitro. Su voz era como una piedra de moler, profunda y resonante. «Les diré por qué tememos a los humanos. Se los diré porque deben entender, porque su ignorancia podría condenarnos a todos». Intentó mantener una postura segura, pero ni siquiera él pudo ocultar por completo su inquietud en presencia del árbitro. Hace 3000 años, el árbitro comenzó. Una especie llamada los Ktai dominaba esta región de la galaxia. Eran seres insectoides, inmensos en número, unidos en un propósito. Su imperio abarcaba 200 sistemas estelares. No temían a nada ni a nadie. El árbitro hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se posara sobre la asamblea. Los Ktai descubrieron a la humanidad cuando los humanos apenas comenzaban a explorar más allá de su mundo natal. Vieron una especie débil y frágil. Débil, dividida, presa fácil. Los Ktai atacaron mundos coloniales humanos. Quemaron ciudades. Masacraron a millones. Creían que simplemente estaban eliminando una especie inferior antes de que se convirtiera en una molestia. Theon se removió incómodo. Nunca he oído hablar de los KTHRY. No, dijo el árbitro, no lo han hecho, porque los KTHRY ya no existen. La humanidad los borró del universo tan completamente que la mayoría de las especies han olvidado que alguna vez existieron. El silencio que siguió fue absoluto. Los humanos no respondieron a los ataques de inmediato. El árbitro continuó. Esto confundió a los Ktai. Esperaban la rendición o una resistencia salvaje y desorganizada. En cambio, no recibieron nada. Silencio. Durante casi 30 años, los humanos parecieron simplemente aceptar su destino. Pero no aceptaban nada. Estaban aprendiendo, adaptándose. Los humanos capturaron naves K'tri y las desmantelaron pieza por pieza. Estudiaron la biología K'tai. Mapearon cada mundo K'tri, cada ruta comercial, cada instalación militar. Lo hicieron silenciosamente, con paciencia, con una dedicación que rayaba en la obsesión. La forma del orbitador reflejó recuerdos antiguos. Y entonces, cuando estuvieron listos, atacaron. Los humanos no atacaron un solo mundo. Los atacaron a todos simultáneamente. En un solo día, atacaron 47 sistemas estelares en el espacio K'tai. Usaron armas que nadie tenía. Jamás vistos. Algunos eran tecnológicos, otros biológicos. Varios desafiaban por completo la comprensión. Los K'tai intentaron responder, pero sus comunicaciones ya estaban comprometidas. Sus flotas fueron destruidas antes de que pudieran organizarse. Sus líderes fueron asesinados en sus propias cámaras por humanos que se habían infiltrado en su sociedad años antes. En un año, el imperio K'tai había desaparecido. No conquistado, no subyugado, desaparecido. Los humanos no querían territorio. No querían recursos. Querían la extinción, y la lograron. La balanza se había desvanecido. ¿Cuántos Ket había? 14 billones, dijo el árbitro. 14 billones de seres conscientes. Borrados de la existencia porque cometieron el error de dañar a la humanidad. Eso es imposible, susurró Theron. Ninguna especie podría lograr tal cosa. Y sin embargo, lo hicieron. Lo vi suceder, comandante. Vi mundos arder. Vi una civilización que había existido durante 10.000 años desaparecer en menos de uno. Y cuando terminó, los humanos simplemente regresaron a su territorio y reanudaron sus vidas como si nada hubiera sucedido. El inquisidor se acercó a Teren.
Su forma cristalina proyectaba extrañas sombras en el suelo. Formamos a los conquistados tras esa guerra. No para unirnos contra amenazas externas, ni para promover el comercio ni la paz. Formamos a los conquistados por una sola razón: asegurar que ninguna especie volviera a provocar a los humanos. La Directiva 7 no es una ley, comandante. Es un imperativo de supervivencia. Los humanos no son débiles. Están durmiendo, y hemos pasado 3000 años asegurándonos absolutamente de que nada perturbe su sueño. Guardó silencio un largo momento. Cuando volvió a hablar, había recuperado parte de su confianza. Con todo respeto, Inquisidor, eso fue hace 3000 años. Los tiempos cambian. Las especies evolucionan. Quizás los humanos se han vuelto blandos en su aislamiento. Varios ancianos emitieron sonidos de angustia. Besasara negó con la cabeza lentamente. El orbitador simplemente miró a Theon. ¿Crees que las antiguas advertencias son exageradas? ¿Crees que somos viejos ingenuos asustados que se aferran a miedos obsoletos? Creo, dijo Theon con cuidado, que el Concord no debería basar sus políticas en eventos anteriores a que la mayoría de nuestra especie alcanzara el vuelo espacial. Entonces, permítanme darles evidencia más reciente. El orbitador levantó una extremidad cristalina y una pantalla holográfica apareció en el centro de la cámara. Hace 17 años, una nave mercante Belcarí se extravió en el espacio humano. Un simple error de navegación. Los humanos detectaron la nave de inmediato. La pantalla mostró un pequeño carguero a la deriva cerca de una estación fronteriza humana. En cuestión de minutos, la nave estaba rodeada de naves de guerra humanas. Naves que aparecieron de la nada, como si hubieran estado esperando. El capitán Belcarí se disculpó, explicando el error. Los humanos escoltaron la nave de regreso a la frontera sin incidentes. Eso parece razonable, dijo Teren. Demostraron moderación. Demostraron moderación porque no hubo provocación. La voz del orbitador se endureció. Pero consideren esto. En el momento en que la nave entró en el espacio humano, todos los sistemas a bordo fueron infiltrados por software humano. Solo lo descubrimos años después. Ese software mapeó cada pieza de tecnología Valkyrie, cada protocolo de comunicación, cada sistema de seguridad. Luego transmitió todos estos datos de vuelta al espacio humano y se borró sin dejar rastro. Un breve encuentro. El comandante y los humanos aprendieron más sobre su civilización de lo que ustedes saben sobre sí mismos. No atacaron porque no había razón para hacerlo, pero se prepararon para la posibilidad. Siempre se están preparando. Teren no dijo nada. Los humanos no buscan el conflicto. El inquisidor continuó. No les interesa la conquista ni la expansión. Solo quieren vivir en paz. Pero son incapaces de olvidar una herida. Son incapaces de perdonar un ataque. Y son incapaces de librar una guerra limitada si los provocas, comandante. No los derrotarán sin más. Destruirán todo lo que son. Su ejército, su economía, su cultura, su especie. No se detendrán hasta que no quede nada. Y el resto de la galaxia se quedará de brazos cruzados. Porque sabemos que cualquier intento de ayudarlos simplemente añadiría nuestros nombres a su lista. El inquisidor regresó a su asiento, su antigua forma recobró la calma. Por eso existe la Directiva 7. Por eso evitamos a la humanidad. No porque sean débiles, sino porque son los únicos. La especie más peligrosa que esta galaxia haya producido jamás. Y no lo saben. No se consideran conquistadores ni destructores. Se consideran seres comunes con vidas comunes. Pero cuando se ven amenazados, cuando su gente sufre daño, algo despierta en ellos. Algo frío, paciente y absolutamente despiadado. Los Kati lo vieron. Los Ktai no sobrevivieron para advertir a los demás. Nosotros somos esa advertencia ahora, comandante. Escúchenla. La asamblea esperó la respuesta de Teren. El alto comandante se quedó en el centro de la cámara, sus escamas cambiando de color indicando profunda reflexión. Finalmente, inclinó la cabeza. Escucho la sabiduría de los ancianos. Consideraré estas palabras con detenimiento. Se dio la vuelta y salió de la cámara sin decir nada más.
La asamblea exhaló un suspiro colectivo de alivio. Motril se preparó para pasar al siguiente punto del orden del día, pero el árbitro permaneció inmóvil, con sus ojos cristalinos fijos en la puerta por la que Theon había salido. No nos creyó. Basera dijo en voz baja. No, asintió el árbitro. No lo hizo. ¿Qué hará? El árbitro guardó silencio un largo instante. Al hablar, su voz rebosaba resignación. Hará lo que siempre hacen los jóvenes ambiciosos. Pondrá a prueba los límites. Traspasará los límites. Se convencerá de que las viejas advertencias son exageraciones y supersticiones. Y entonces descubriremos si 3000 años han sido suficientes para que los humanos olviden de lo que son capaces. Las paredes de cristal de la cámara latían con luz ancestral. En algún lugar de su estructura, se formaba un nuevo recuerdo. El recuerdo de una advertencia ignorada, a lo lejos, en la galaxia, en la frontera entre el espacio Belcarí y el territorio humano. 3 naves mercantes humanas se dedicaban a sus asuntos, sin saber que su destino acababa de decidirse en una cámara de cristal viviente. Pronto lo aprenderían. Todos lo harían. La captura fue casi vergonzosamente fácil. 3 naves mercantes humanas flotaban en el espacio vacío cerca de la frontera Belcarí. Sus bodegas de carga estaban llenas de isótopos de helión 7 con destino a mercados lejanos. No volaban con armas. No llevaban escolta militar. Eran simplemente comerciantes haciendo lo que los traidores habían hecho desde el principio de la civilización. El alto comandante Teren observó desde el puente de su nave insignia como 12 naves de guerra Valkyrie rodeaban el pequeño convoy humano. Hagan una señal, ordenó. Díganles que están violando la ley territorial Belcarí. Deben apagar los motores y prepararse para el abordaje. El oficial de comunicaciones dudó. Señor, nuestros registros muestran que se encuentran dentro del espacio neutral. No hay ninguna violación. Entonces nuestros registros están equivocados. Dijo con calma, infórmeles. El oficial tragó saliva con dificultad y transmitió el mensaje. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces llegó una respuesta. Solo audio. La voz era femenina, tranquila y completamente impasible. Naves Velari, soy la capitana Elena Vázquez de la nave mercante Horizon Sech. Estamos operando en espacio neutral bajo acuerdos comerciales conquistados. Por favor, explique la naturaleza de este contacto. Sonrió. Dígale que nueva información sugiere que esta región ha sido reclasificada como territorio soberano Valkyrie. Sus naves se están invadiendo. Serán detenidos a la espera de la investigación. Otra vacilación del oficial de comunicaciones. Otro trago fuerte. Otra transmisión. La respuesta del capitán Vázquez llegó rápidamente. No reconocemos ninguna reclasificación. Solicitamos confirmación de las autoridades de Concord. Dígaselo. Teren dijo, con voz endurecida, que las autoridades de Concord no son relevantes aquí. Obedecerá o sus naves serán destruidas. El oficial de comunicaciones transmitió el mensaje. Esta vez, la pausa fue más larga. Entonces, el capitán Vázquez volvió a hablar. Su voz no había cambiado, seguía tranquila, seguía sin miedo. Pero algo en su tono hizo que incluso a Theron le hormiguearan las escamas de inquietud. Entendido, comandante Valkyrie. Obedeceremos. Tenga en cuenta que esta acción ha sido grabada y transmitida al espacio humano. El mensaje llegará en aproximadamente 4 horas. Teren hizo un gesto de desdén. Que envíen sus mensajes. Para cuando alguien responda, este asunto estará resuelto. El abordaje fue rápido y eficiente. Los soldados Velari recorrieron las 3 naves mercantes, asegurando a la tripulación y catalogando la carga. 47 humanos en total fueron detenidos, incluyendo al capitán Vázquez y sus oficiales superiores. No opusieron resistencia. No discutieron. Simplemente se dejaron llevar a las celdas de detención a bordo de la nave insignia Belcarí. Sus expresiones eran indescifrables. Observó los procedimientos desde su silla de mando, con la satisfacción extendiéndose por su pecho. Esto era demasiado fácil. Los ancianos eran unos tontos, aterrorizados por las sombras y la historia antigua.
Los humanos no eran nada especial. Mientras la flota se preparaba para regresar al espacio Belcarí, su segundo al mando se acercó. «Hola, comandante. La capitana humana solicita hablar con usted». Teron consideró negarse, pero la curiosidad triunfó. «Llévenla a la plataforma de observación. Escucharé lo que tenga que decir». La capitana Elena Vázquez era más baja de lo que esperaba. Los humanos eran criaturas pequeñas, frágiles y blandas. Esta era de mediana edad para los estándares humanos. Su cabello oscuro con vetas grises. Su rostro curtido por años de viajes espaciales. Caminaba con una ligera cojera, resultado de alguna vieja lesión. Sin embargo, algo en ella incomodaba a Teron. Tal vez fueran sus ojos. Eran marrones, cálidos, casi amables. Pero detrás de esa calidez había algo más, algo que medía, calculaba y archivaba información para uso futuro. «Alta comandante Teembas», dijo. Su pronunciación de Valquiria era sorprendentemente buena. «Sé quién es usted. Me siento halagada. No debería». Se acercó a la ventana de observación, contemplando las estrellas. «Conozco su historial militar. Conozco sus ambiciones políticas. Sé los nombres de sus familiares y la ubicación de sus residencias privadas. Conozco los códigos de acceso a sus canales de comunicación personales». La balanza cambió a un patrón defensivo. Está fanfarroneando. Quizás se giró para mirarlo. O quizás subestima el cuidado con el que vigilamos a quienes podrían convertirse en amenazas. Amenazas. Teren rió. Su gente ocupa 40 sistemas estelares. El Imperio Belcarí comanda 300. No está en posición de amenazar a nadie. No la estamos amenazando, comandante. Nunca la hemos amenazado. Solo hemos pedido que nos dejen en paz. Su voz permaneció tranquila, casi suave. Usted es quien ha tomado medidas agresivas. Usted es quien ha capturado nuestras naves y encarcelado a nuestra gente. La pregunta ahora es, ¿qué sucederá después? Lo que sucederá a continuación es que será llevado a Valkyrie Prime. Su cargamento será confiscado. Usted y su tripulación permanecerán retenidos hasta que su gobierno acepte renegociar los términos del acceso humano a esta región del espacio. Ya veo. Asintió lentamente, como si considerara sus palabras con detenimiento. Y si nuestro gobierno se niega, seguirán siendo nuestros huéspedes indefinidamente. Elena Vázquez sonrió. Fue una sonrisa leve, casi triste. Comandante, ¿puedo compartir una observación? Teron le indicó que continuara. En su cultura, cuando surge un conflicto, responden de inmediato. Escalan la situación rápidamente, demuestran fuerza, obligan a su oponente a ceder. Este enfoque les ha funcionado bien en la Concordia, donde otras especies temen su poderío militar. Hacemos lo necesario. Sí. Y esperan que hagamos lo mismo. Esperan que enviemos transmisiones furiosas. Esperan que despachemos cualquier pequeña flota que poseamos. Esperan que resoplemos y finalmente aceptemos términos que los favorezcan. Se acercó a él. A pesar de su pequeño tamaño, a pesar de su cautiverio, a pesar de todo, no mostró miedo. Pero eso no es lo que sucederá. Lo que sucederá es nada. Las desescamas sondeaban con confusión. Nada. Nada. Por un tiempo, al menos días. Semanas, quizás meses. No oirás respuesta del espacio humano, ninguna demanda, ninguna amenaza, ninguna movilización de flotas, silencio. Entonces tu gobierno es aún más débil de lo que pensaba. No, comandante. Su sonrisa se desvaneció. Nuestro gobierno no es débil. Nuestro gobierno es paciente. Y ahora mismo, en algún lugar del espacio humano, la gente está despertando de sus camas. Se están abriendo archivos. Se están haciendo planes. Todo lo que se puede saber sobre el Imperio Belcarí está siendo recopilado y analizado. No somos los Ktrai. No tenemos intención de dañar a tu gente. Los Ktrai dijeron lo mismo, comandante. Justo hasta que empezaron a matar humanos. Creyeron que podían controlar la situación. Creyeron que podían tomar lo que quisieran sin consecuencias. Se equivocaron. Se acercó, usando su altura para elevarse sobre ella. ¿Me estás amenazando?
No. Te lo advierto. Hay una diferencia. Ella lo miró sin pestañear. Has tomado tu decisión. Has capturado nuestras naves y te has llevado a nuestra gente. Esa decisión no se puede deshacer. Pero lo que suceda después sigue en tus manos. Devuélvenos. Devuelve nuestra carga. Presenta una disculpa formal. Hazlo rápido y este asunto aún podrá terminar en paz. Espera demasiado. Y se encogió de hombros. Bueno, has oído hablar de los KRY. Teren la agarró del brazo, sus garras clavándose en su carne. Ella no gritó. No se apartó. Simplemente miró su mano con una expresión de leve curiosidad. ¿Crees que tengo miedo de tus leyendas? Siseo. ¿Crees que te liberaré por las historias contadas por ancianos escénicos? Creo que deberías tener miedo. Su voz no cambió. Pero sé que no lo tienes. Los jóvenes rara vez tienen miedo hasta que es demasiado tarde. La liberó, disgustado. Llévala de vuelta a su celda. Estoy harta de escuchar supersticiones humanas. Mientras los guardias se la llevaban, ella gritó por encima del hombro. Has tomado tu decisión, comandante. Espero que tu gente haya hecho las paces con sus dioses. La vio irse y luego se giró para contemplar las estrellas. Por un instante, sintió un escalofrío recorrerle las escamas. Luego lo apartó. Trucos humanos, juegos mentales humanos, nada más. Había tomado su decisión y no se arrepentiría. A través de la galaxia, en el gran salón de los conquistados. El orbitador permanecía en perfecta quietud. Su forma cristalina no se había movido en 3 días. Su atención estaba centrada por completo en los informes que llegaban del espacio conocido. Los humanos no habían hecho nada. Ninguna transmisión, ningún movimiento de flota, ninguna protesta diplomática, nada. Esto era lo que más lo asustaba. Besara entró en la cámara y se acercó a su asiento. Árbitro, los demás ancianos están cada vez más preocupados. Algunos creen que deberíamos intervenir. Exigir que los Belcarí liberen a los prisioneros humanos. Intervenir solo empeoraría las cosas. El árbitro dijo que los humanos deben ver esto como una acción de los Belcarí, no de la Concordia. Si nos involucramos, podrían ampliar su respuesta para incluirnos. Así que no hacemos nada. Hacemos lo único que podemos hacer. Esperamos y nos preparamos. ¿Prepararnos para qué? La forma del orbitador titiló con una luz ancestral. Prepararse para la posibilidad de que acabemos de presenciar el comienzo de la Segunda Guerra Humana. Besara se estremeció. Seguramente no llegará a eso. Los Belcarí no son los Ktai. No han matado a nadie. No, todavía no. Pero el alto comandante Teron es orgulloso y ambicioso. No se rendirá fácilmente. Y cuanto más tiempo retenga a esos prisioneros, más tiempo tendrán los humanos para prepararse. ¿Prepararse para qué? Su ejército es diminuto comparado con el de los Belcarí. El inquisidor se giró para mirarla. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? La fuerza humana no está en su ejército. Está en sus mentes, en su paciencia, en su absoluta negativa a aceptar la derrota. Incluso ahora están aprendiendo todo sobre los Belcarí. Están encontrando debilidades que los propios Belcarí desconocen. Están desarrollando planes, contingencias y posiciones de repliegue. Están probando los sistemas de seguridad Belcarí, mapeando el espacio Belcarí, identificando cada objetivo posible, y todo esto en silencio, sin previo aviso, sin piedad. Besara guardó silencio por un momento. ¿Qué debemos hacer? Empezar a evacuar al personal no esencial de los sistemas que bordean el espacio Belcarí. Silenciosamente, no provoquen pánico, pero pongan a nuestra gente a salvo. ¿Creen que es tan grave? Creo que hace 3000 años, los Ktri se creían intocables. Creo que los Belcarí creen lo mismo ahora. Y creo que la humanidad no ha cambiado. No se han ablandado. No han olvidado de lo que son capaces. Simplemente han estado esperando una razón para recordar. En una celda de detención a bordo de la nave insignia Belcarí, la capitana Elena Vázquez estaba sentada con la espalda contra la pared, con los ojos cerrados. Los demás prisioneros humanos mantenían posturas similares, tranquilos, pacientes, esperando. Un guardia Belcarí pasaba regularmente por sus celdas,
observándolos con creciente confusión. Esperaba miedo, ira, desesperación. En cambio, solo encontró silencio. En su 10º pase, uno de los prisioneros más jóvenes, un hombre llamado David Chen, abrió los ojos y le sonrió al guardia. ¿Todo bien ahí fuera?, preguntó David con amabilidad. El guardia gruñó y siguió adelante, con una inquietud que no podía explicar. La capitana Vázquez abrió los ojos y miró a David. Paciencia, señor Chen. Lo sé, capitán. Solo quería ver cómo reaccionaba. Y la sonrisa de David se ensanchó ligeramente. Tiene miedo, capitán. Aún no sabe por qué, pero tiene miedo. Elena asintió y volvió a cerrar los ojos. Todos tendrán miedo pronto. ¿Cuánto tiempo cree, capitán? Unos meses, tal vez menos. Nuestra gente no se apresura en estas cosas, pero tampoco olvida. Pensó en su tripulación. 47 hombres y mujeres sacados de sus naves y encerrados en celdas. La mayoría eran simples comerciantes, gente que solo quería transportar carga y ganarse la vida. No habían hecho nada para merecer esto. Y, sin embargo, ninguno mostró miedo. Ninguno rogó ni suplicó. Sabían lo que se avecinaba. Habían escuchado las historias transmitidas de generación en generación. Entendían lo que significaba que la humanidad fuera agraviada. Los Belcarí creían haber tomado prisioneros. Se equivocaban. Habían tomado rehenes. Y en algún lugar del espacio humano, un reloj muy antiguo acababa de empezar a contar. La capitana Vázquez sonrió para sí misma en la oscuridad de su celda. Los Belcarí creían que esta historia trataba sobre ellos. Creían que eran los protagonistas, el poderoso imperio que enseñaba a una especie inferior su lugar. También se equivocaban en eso. Esta historia trataba sobre la humanidad. Siempre había tratado sobre la humanidad, y los Belcarí estaban a punto de aprender, como los Ktay habían aprendido antes que ellos, que algunas historias no terminan como los villanos esperan. Algunas historias terminan con la extinción. Habían pasado 6 meses desde la captura de las naves mercantes humanas. 6 meses de completo silencio desde el espacio humano, sin protestas diplomáticas, sin posturas militares, sin amenazas de ningún tipo. El alto comandante Teromba se encontraba ante el Senado Belcarí, disfrutando del resplandor de su aparente victoria. Los ancianos nos advirtieron que la humanidad era peligrosa, declaró, y su voz resonó por la ornamentada cámara. Nos contaron historias de guerras antiguas y terribles venganzas. Exigieron que viviéramos con miedo de una especie incapaz de reaccionar ante nuestras acciones. Los senadores se removieron en sus asientos. Algunos parecían incómodos. Otros asintieron, deseosos de mostrar su apoyo al líder militar en ascenso. 6 meses sin continuidad. 6 meses hemos retenido a su gente. 6 meses hemos controlado su preciado comercio de isótopos. ¿Y qué ha hecho la humanidad? Nada. Porque no son nada. Débiles, divididos, incapaces de desafiar el verdadero poder galáctico. Hizo una pausa dramática. Propongo que ampliemos nuestras reivindicaciones territoriales. Los humanos han demostrado que no se defenderán. Deberíamos aprovechar esta debilidad. Los depósitos de isótopos en su espacio podrían impulsar nuestra expansión durante siglos. El Senado estalló en un debate. Algunos apoyaron la postura agresiva de Teron. Otros pidieron cautela. Pero nadie podía negar el aparente éxito de su apuesta. Muy por encima de Belcarí Prime, en la nave insignia que se había convertido en un símbolo permanente del triunfo de Teron, las cosas no iban tan bien. La almirante de flota Coraban miraba su consola con creciente confusión. Repita el diagnóstico. Este es el 5º diagnóstico, almirante. Su ingeniero jefe dijo, los resultados son los mismos. Pequeñas fluctuaciones en nuestros relés de comunicación, retrasos ocasionales en la transmisión de datos, nada crítico, pero los patrones son inusuales. Es inusual que parezcan casi aleatorios. Pero hay algo oculto, una estructura que no podemos identificar con exactitud. Es como si alguien estuviera probando nuestros sistemas, buscando debilidades. Corán frunció el ceño. Había servido en el ejército Belcarí durante 40 años.
Había sobrevivido a 3 guerras fronterizas e innumerables escaramuzas. Sus instintos la habían mantenido con vida cuando otros morían. Ahora mismo, sus instintos gritaban: aumenten los protocolos de seguridad en todos los sistemas sensibles, ordenó. Y señalen esto al alto comandante Teren. El alto comandante ha marcado todos los problemas humanos como de baja prioridad, almirante. Entonces márquenlo como un problema de mantenimiento rutinario. Que se lo dejara en su escritorio. El ingeniero asintió y se marchó a toda prisa. Korabeben volvió a la ventana, observando las estrellas. Algo andaba mal. Podía presentirlo, como un depredador observando desde las sombras. Pero cada vez que intentaba identificar la causa, no había nada, solo silencio. El primer incidente real ocurrió 3 semanas después. Un convoy de suministros Belcarí que atravesaba el sector 7 sufrió un fallo total de navegación. Las 12 naves recibieron repentinamente coordenadas que las situaban a 300 años luz de su posición real. Para cuando se descubrió el error, se habían adentrado en un campo de asteroides inexplorado. 2 naves fueron destruidas. 47 tripulantes murieron. El informe oficial atribuyó la culpa a un fallo de software. Entonces, las comunicaciones empezaron a fallar. Las transmisiones militares llegaban con horas de retraso, a veces con días de retraso. Cuando llegaban, faltaban fragmentos o estaban corruptos. Aparecían órdenes clasificadas en canales civiles. Aparecían mensajes civiles en canales clasificados. Los informes oficiales atribuían la culpa al envejecimiento de la infraestructura. Luego, los expedientes del personal se corrompieron. Los registros de ascensos desaparecieron. Los historiales de servicio se alteraron. Las autorizaciones de seguridad desaparecieron y reaparecieron al azar. 3 almirantes fueron registrados brevemente como fallecidos. Un oficial subalterno fue ascendido temporalmente a comandante supremo antes de que se detectara el error. Los informes oficiales atribuían la culpa a descuidos administrativos. El alto comandante Teren descartó todas estas preocupaciones. Coincidencias, declaró. El imperio es vasto. Los sistemas fallan. Los errores ocurren. Esto no tiene nada que ver con los humanos, pero otros no estaban tan seguros. En el gran salón de la Concordia, el árbitro había dejado de fingir inactividad. Su forma cristalina latía con energía mientras procesaba los informes que llegaban del espacio Belcarí. Ha comenzado, anunció a los ancianos reunidos. Basera se inclinó hacia adelante. Los fallos, las fallas del sistema, no son fallos. No son fallos. Son mensajes. Mensajes de los humanos. Sí, están demostrando sus capacidades. Mostrándoles a los Belcarí lo que han logrado sin que estos sepan siquiera que están siendo atacados. ¿Cómo es posible? Los Belcarí cuentan con algunos de los sistemas de seguridad más avanzados de la Concordia. De Arbiters form flicked with what mikt abb en dark amusement. De Belcarí believe their systems are secure because they can detect attacks from other Concorde species. They have never faced human infiltration. They do not understand what they are dealing with. The human algorithms are not like ours. They do not simply attack or defend. They learn. They adapt. They evolve. Cada intento de detectarlos les enseña algo nuevo. Cada medida de seguridad se convierte en un trampolín. A estas alturas, calculo que el software humano se ha infiltrado en todos los sistemas principales de Belcarí. Sus redes militares, sus sistemas financieros, sus redes eléctricas, su distribución de alimentos, sus bases de datos médicas, todo. Basera guardó silencio un momento y aún no han atacado. No, siguen recopilando información, siguen preparándose, siguen dando a los Belcarí oportunidades para devolver a sus prisioneros. ¿Qué sucederá cuando dejen de darles oportunidades? El orbitador no respondió. No lo necesitaba. En Belcarí Prime, en la instalación de máxima seguridad donde se encontraban los prisioneros humanos, la capitana Elena Vázquez recibió una visita inesperada. El almirante de flota Corán estaba de pie fuera de su celda, observándola con ojos calculadores. A diferencia de Teron, no había arrogancia en su mirada. Solo cautela, solo conciencia. Capitán Vázquez, dijo Corriban.
Creo que deberíamos hablar. Elena se levantó de su litera y se acercó a la barrera. Almirante, esto es inesperado. He estado estudiando a su gente, capitán. No son los registros oficiales, sino los antiguos, los anteriores a la Concordia. ¿Y qué han encontrado? Cosas inquietantes. Las escamas de Korabén se tornaron de un gris apagado, un color de profunda preocupación. Los Ktri no eran débiles. Eran una de las especies más poderosas de esta región del espacio. Su caída no fue gradual. Fue absoluta. La historia suele ser cruel con quienes subestiman a sus enemigos. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Subestimándolos? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Almirante, ¿puedo ser sincera con usted, por favor? He estado en esta celda durante 6 meses. Durante ese tiempo, me han alimentado. He recibido atención médica cuando la he necesitado. No he sido torturada ni maltratada. Su gente nos ha tratado con cortesía profesional. Esto me da esperanza. Corán ladeó la cabeza. ¿Esperanza? Espero que esto aún pueda terminar sin destrucción. La decisión es suya. Devuélvanos. Discúlpese. Termine esto antes de que vaya a más. El alto comandante Teron nunca aceptará eso. Cree que ha ganado. Entonces el alto comandante Teron ya ha perdido. Simplemente aún no lo sabe. Korabén guardó silencio un largo rato. ¿Qué les pasa a nuestros sistemas, capitán? Nuestras comunicaciones, nuestra navegación, nuestros archivos personales. No podemos encontrar la fuente. Elena sonrió con tristeza. No pueden encontrar la fuente porque la fuente está en todas partes. Sus sistemas ya no son suyos, almirante. No lo han sido durante meses. El color desapareció de coure de escamas. Eso es imposible. Habríamos detectado una intrusión. No detectaron nada porque no había nada que detectar. Los algoritmos humanos no se entrometen. Se convierten en parte de sus sistemas. Aprenden sus protocolos. Siguen sus reglas. Son invisibles porque son indistinguibles de su propio software. Para cuando notan que algo anda mal, ya es demasiado tarde. La infección es total. Kororavan retrocedió. Su entrenamiento militar luchaba contra el pánico creciente. Mientes. Esto es guerra psicológica. Quieren que dudemos de nosotros mismos. Les digo la verdad porque quiero que lo entiendan. Quiero que convenzan a su gente de que acabe con esto. Porque si no lo acabas tú, mi gente lo hará, y no lo hará con suavidad. Esa noche, Corán presentó un informe clasificado al alto mando, exponiendo sus preocupaciones sobre una posible infiltración humana. El informe se marcó como urgente y requería revisión inmediata. Permaneció sin leer durante 3 días. Cuando finalmente se revisó, el oficial responsable de los protocolos de clasificación observó que un proceso desconocido del sistema lo había rebajado automáticamente a baja prioridad. Informó de esta anomalía a su superior. La respuesta de su superior nunca llegó. Las anomalías continuaron propagándose. Los sistemas de armas reportaron datos de objetivos falsos. Los generadores de escudos fluctuaron a intervalos aleatorios. Los diagnósticos de los motores mostraron un funcionamiento perfecto en naves que, de hecho, presentaban fallas mecánicas. Y aún así, el alto comandante Teren insistió en que todo estaba bien. Los humanos estaban derrotados. El imperio estaba a salvo. No pasaba nada. Entonces llegó la transmisión. Llegó a través de todos los canales Valkyrie simultáneamente. Militares, civiles, gubernamentales, privados. Todas las pantallas de todos los mundos del espacio Valkyrie mostraban el mismo mensaje. No contenía amenazas ni exigencias. Solo contenía datos. Los expedientes personales completos de cada oficial militar Valkyrie, desde el recluta más bajo hasta el mismísimo alto comandante Teren. Registros de servicio, comunicaciones personales, historiales médicos, conexiones familiares, la ubicación de cada instalación militar secreta, incluyendo instalaciones tan clasificadas que ni siquiera la mayoría de los almirantes sabían de su existencia, los códigos de acceso a cada red de defensa, cada sistema de armas, cada plataforma orbital y, al final, un archivo detallado del alto comandante Teren. Su domicilio, sus familiares,
los nombres de sus hijos, sus horarios escolares y sus rutas favoritas de regreso a casa. El mensaje adjunto a este paquete de datos era simple: tienen 14 días estándar para devolver a nuestra gente ilesa. Esto no es una negociación. El pánico se extendió por la estructura de mando Belcarí como fuego por la hierba seca. Los oficiales que habían apoyado a Teun encontraron repentinamente razones para distanciarse. Los senadores que habían elogiado su audacia recordaron de repente asuntos urgentes en otro lugar. Teun permanecía en su centro de mando, observando los datos en sus pantallas. Sus escamas se habían vuelto blancas por la conmoción. Sus garras temblaban. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo consiguieron todo esto? Nadie respondió. Nadie tenía una respuesta que dar. A lo largo de la galaxia, otras especies observaban con creciente temor. Los Morbani retiraron silenciosamente sus flotas fronterizas del espacio. El colectivo estelar emitió una declaración de neutralidad. Incluso las especies más agresivas de los conquistados encontraron razones para evitar cualquier asociación con los Belcarí. Nadie quería estar cerca del objetivo cuando los humanos finalmente atacaron en el gran salón de la Concordia. El árbitro se dirigió a los ancianos reunidos. 14 días, dijo. Los humanos les han dado a los Belcarí 14 días. Es más generoso de lo que esperaba. ¿Accederán?, preguntó Visera. No lo sé. Su orgullo podría anular su instinto de supervivencia. Y si lo hace, la forma del árbitro se iluminó con algo que podría haber sido tristeza. Entonces presenciaremos algo que no ha sucedido en 3000 años. Y los Belcarí aprenderán porque sus ancianos les advirtieron que nunca provocaran a la humanidad. En su celda en Belcarí Prime, la capitana Elena Vázquez sintió el cambio en el aire antes de recibir la noticia. Los guardias que habían sido profesionales se pusieron nerviosos, sus movimientos se volvieron espasmódicos, sus ojos constantemente escrutando las sombras. Uno de ellos finalmente le habló, su voz apenas por encima de un susurro. La transmisión, dijo. Todos la recibimos. Todos lo saben. Elena asintió con calma. Entonces entiendes lo que viene. ¿Qué hacemos? Miró al joven guardia, viendo el miedo en sus ojos. Apenas era un adulto para los estándares de las valquirias. Simplemente había estado haciendo su trabajo, siguiendo órdenes. No se merecía lo que venía. Convenza a sus comandantes de que nos devuelvan, dijo con suavidad. Rápido, mientras aún hay tiempo, y si se niegan, Elena no respondió. No lo necesitaba. El guardia se alejó, sus escamas pálidas de miedo, en algún lugar del espacio humano. El reloj seguía corriendo. 14 días. 13, 12, la cuenta regresiva había comenzado. El día 15, el alto comandante Teren se presentó ante una sesión de emergencia del Senado Belcarí. Vestía su uniforme militar completo. Cada metal y cada cinta exhibidos con orgullo, sus escamas habían vuelto a su habitual color púrpura intenso. Su confianza se recuperó gracias a su fuerza de voluntad. El plazo ha pasado, anunció. Los humanos no han hecho nada. Como predije, sus amenazas fueron en vano. Carecían de la fuerza militar para desafiarnos, y lo saben. Algunos senadores asintieron, aliviados. Otros permanecieron escépticos, con la balanza indecisa. Propongo que continuemos con nuestro rumbo actual. Continuó, expandiremos nuestras reivindicaciones territoriales. Explotaremos la debilidad humana. El Imperio Belcarí se convertirá en la fuerza dominante en esta región del espacio, y los conquistados no tendrán más remedio que reconocer nuestro poder. Hizo una pausa para causar efecto, con el pecho henchido de orgullo. Hoy marca el comienzo de una nueva era, la era de la supremacía Belcarí. Las luces se apagaron, no solo en la Cámara del Senado, sino en toda la capital, en todo el planeta, en todos los mundos Belcarí simultáneamente. Durante exactamente 30 segundos, el Imperio Belcarí se apagó. Luego, las luces regresaron tan repentinamente como se habían apagado. Los sistemas de emergencia volvieron a la vida. Las pantallas parpadearon y se estabilizaron. Y en cada pantalla, en cada mundo, apareció una sola línea de texto. Les advertimos.
El pánico que siguió fue absoluto. Las instalaciones militares se movilizaron para evaluar la situación. Las plataformas de defensa orbital realizaron diagnósticos. Los comandantes de flota exigieron informes de estado y no encontraron nada malo. Todos los sistemas funcionaron con normalidad. Todas las defensas estaban intactas. Todas las armas estaban operativas. Pero todos entendieron el mensaje. Los humanos acababan de demostrar que podían apagar el Imperio Valquiria siempre que quisieran. Cada sistema, cada mundo, cada pieza de tecnología. Habían decidido no destruir nada. Habían decidido no matar a nadie. Esta vez, la almirante de flota Coravan contactó con el alto comandante Teron minutos después del apagón. Lo encontró de pie en la oscura cámara del Senado, contemplando la línea de texto que aún brillaba en cada pantalla. «Debemos liberar a los prisioneros», dijo. Inmediatamente, antes de que esto fuera más lejos, Theon no respondió. «Hola, comandante. ¿Me oyó? Debemos actuar ahora. Cualquier orgullo que sacrifiquemos no es nada comparado con lo que ellos pueden hacer». Se giró lentamente. Sus ojos estaban desorbitados, sus escamas cambiaban de color con demasiada rapidez para interpretarlas. «No pueden hacer esto. Es imposible. Somos los Belcari. Somos una potencia de la concordia. No nos dejaremos amenazar por simios primitivos. Con todo respeto, señor, ya lo han hecho. Han demostrado que pueden inutilizar toda nuestra civilización a voluntad. No tenemos defensa. No tenemos respuesta. No tenemos nada. Entonces encontraremos algo». Golpeó con el puño una consola. «Reúnan la flota, todas las naves. Atacaremos el espacio humano. Les demostraremos que los Belcari no tienen miedo». Corán lo miró con incredulidad. «Señor, eso sería un suicidio. No tenemos ni idea de qué defensas poseen. Ni siquiera sabemos si nuestras naves funcionarán correctamente en el espacio humano. Funcionaremos porque somos guerreros. Porque no nos rendimos. Porque los Belcari nunca se han inclinado ante nadie. Los Ktai también eran guerreros». «Señor», se quedó paralizado. Por un instante, algo parecido a la cordura brilló en sus ojos. Luego se esfumó. «Preparen la flota, almirante. Es una orden». Cororaban saludó rígidamente y se alejó. Ya había decidido lo que debía hacer. Una hora después, la flota Belcari comenzó a movilizarse. 300 naves de guerra, el orgullo del imperio, se reunieron en formación sobre Belcari Prime. Sus motores zumbaban con potencia, sus armas estaban encendidas. Sus tripulaciones esperaban la orden para moverse. La orden nunca llegó. Mientras el alto comandante Teren se preparaba para dar la orden, el caos se apoderó de su flota. Los sistemas de navegación informaron que Belcari Prime se encontraba en el espacio vacío, a miles de años luz de su posición real. Los sistemas de puntería de armas se fijaron en naves amigas y se negaron a desconectarse. Los canales de comunicación se llenaron de estática y transmisiones distorsionadas, y una a una, las plataformas de defensa orbital que rodeaban Belcari Prime comenzaron a girar. Sus armas no apuntaban hacia las estrellas, sino hacia el propio planeta. «¿Qué está pasando?», gritó Teren en su comunicador. «Informe». Una voz tranquila respondió. No era ninguno de sus oficiales. «Alto comandante Teren Vaz». La voz era femenina, hablando en perfecto Belcari. «Soy la almirante Sara Chen de las Fuerzas Humanas Unidas. No cumplieron con nuestro plazo. Las consecuencias comienzan ahora. No pueden hacerlo. La Concordia no lo permitirá. Comenzarán una guerra galáctica. La Concordia ya ha emitido una declaración de no inferencia. Entienden que nosotros no iniciamos este conflicto. Ustedes lo hicieron. Y simplemente lo estamos poniendo fin». Las escamas se pusieron blancas. «¿Qué quiere? Queremos que nuestra gente regrese, pero hemos ido más allá de las simples demandas. Tenía 14 días para cumplir. Decidió no hacerlo. Ahora demostraremos por qué fue imprudente. Los liberaremos hoy. Ahora mismo. Eso ya no es suficiente». La voz del almirante Chen se mantuvo tranquila, casi agradable. «Verá, alto comandante,
tenemos una política. Cuando secuestran a nuestra gente, no la recuperamos sin más. Nos aseguramos de que el responsable no vuelva a amenazarnos. Su flota está inutilizada. Sus plataformas de defensa están ahora bajo nuestro control. Su red eléctrica planetaria fallará en exactamente 3 horas si así lo decidimos. Sus sistemas financieros ya han comenzado a colapsar mientras hablamos. No hemos disparado ni una sola arma. No hemos matado a nadie. Pero no se equivoque, comandante. Podemos y lo haremos si es necesario. ¿Qué quiere?, repitió Teren, con la desesperación impregnada en su voz. Queremos que lo entienda. Queremos que toda su civilización lo entienda. La humanidad no es débil. La humanidad no está indefensa. La humanidad simplemente ha elegido no demostrar sus capacidades hasta ahora. Han visto una fracción de lo que podemos hacer. Imaginen qué más tenemos preparado. Imaginen lo que haríamos si hubieran lastimado a nuestros prisioneros. Imaginen lo que haremos si alguien vuelve a intentar esto. Y entonces, comandante, liberarán a nuestra gente. Emitirán una disculpa formal. Se someterán a las reparaciones que la Concordia considere apropiadas. Y lo recordarán por el resto de la existencia de su imperio. ¿Por qué? Sus ancianos les dijeron que nos dejaran en paz. La transmisión terminó. Teren permaneció en silencio, rodeado por el caos de su flota en decadencia. Los oficiales corrían de un lado a otro, intentando desesperadamente recuperar el control de los sistemas que ya no respondían a sus órdenes. En tierra, los informes llovían. Los bancos fallaban. Las redes eléctricas fluctuaban. Las redes de distribución de alimentos mostraban errores imposibles. Los sistemas médicos perdían los historiales de los pacientes. Toda la infraestructura del Imperio Valquiria se derrumbaba, no por destrucción, sino por un simple fallo. Todo seguía existiendo. Nada funcionaba, y 300 naves de guerra flotaban inmóviles en el espacio, con sus armas apuntándose entre sí. Sus tripulaciones, incapaces de hacer nada más que observar, se acercaron a Teren por última vez. Señor, debemos rendirnos ahora, mientras aún podamos. Teren la miró con ojos hundidos. Creí que éramos más fuertes que ellos. Nunca fuimos más fuertes que ellos, señor. Simplemente tuvimos suerte de que nunca tuvieran una razón para demostrarnos lo que podían hacer. Teren guardó silencio un largo momento. Luego, lentamente, se quitó la insignia de su rango y la colocó en la consola frente a él. Ordene la liberación de los prisioneros, dijo en voz baja. Preparen una disculpa formal y contacten con la Concordia. Díganles que nos rendimos incondicionalmente. Sí, señor. Y, almirante. Señor, asegúrese de que la disculpa sea sincera. No quiero darles ninguna razón para demostrar nada más. La liberación de los prisioneros humanos se llevó a cabo con una elaborada ceremonia. La capitana Elena Vázquez y su tripulación salieron del centro de detención y se encontraron con una guardia de honor completa esperándolos. Los oficiales de mayor rango del ejército belcarí estaban firmes. Elena pasó junto a ellos sin reconocer su presencia. Se detuvo solo una vez frente al alto comandante Teren, quien había sido requerido como parte de su penitencia. Deberías haber escuchado a tus ancianos, dijo simplemente. Luego continuó hacia la nave humana que los esperaba y que se había materializado en órbita. Atravesó las defensas belcarí, completamente incapaces de detectarla. Tras ella, el Imperio belcarí comenzó el largo proceso de reconstrucción tras una derrota que no había matado a una sola persona, sino que había destruido todo lo que los convertía en una potencia. Su ejército estaba humillado. Su economía estaba en ruinas. Sus aliados los habían abandonado. Sus enemigos observaban con interés depredador, percibiendo su debilidad. Y a lo largo de la galaxia, especies que habían dudado de la antigua advertencia recordaron de repente por qué los ancianos habían tenido tanto miedo. En el gran salón de la Concordia, el árbitro observó los informes finales con algo cercano a la satisfacción. Está hecho, dijo Besara. Los humanos se han retirado. Sus prisioneros están a salvo. Los belcarí están destrozados. Sí. Y nadie murió. Me parece extraordinario.
Los Ktri fueron exterminados. Los Belcarí simplemente fueron desmantelados. Los Ktri mataron humanos. Los Belcarí solo los mantuvieron cautivos. La respuesta fue proporcionada. Besasara lo consideró. Entonces los humanos pueden mostrar moderación. Los humanos siempre muestran moderación hasta que no pueden. Eso es lo que los hace tan aterradores. No arremeten con ira. Calculan, se preparan, responden con la fuerza precisa necesaria para lograr sus objetivos. Si los Belcarí hubieran matado a un solo prisionero, estaríamos presenciando la extinción en lugar de la vergüenza. Hizo una pausa, su forma cristalina titilando con recuerdos antiguos. Las demás especies deben aprender de esto. Deben ver qué sucede cuando se ignoran las advertencias. Y deben comprender que esto fue misericordia. Esta fue la opción amable. La humanidad no quiere la guerra. No quiere la conquista. Solo quiere que la dejen en paz. Pero nunca serán víctimas. Y aquellos que intentan convertirlos en víctimas descubrirá exactamente que se esconde tras la superficie de esa especie aparentemente ordinaria. Hicimos bien en temerles. Psera. Hoy demuestra que teníamos razón. A través del espacio humano, la vida volvió a la normalidad con una velocidad asombrosa. Las naves mercantes capturadas fueron reemplazadas. Las rutas comerciales se reanudaron. La gente regresó a sus trabajos, a sus familias, a sus vidas cotidianas. La almirante Sarachen presentó su informe final y regresó a su tranquilo hogar en el mundo colonial de Nueva Portland. Cuidó su jardín. Leyó libros. Cenó con su familia. Nadie que la conociera habría adivinado que acababa de doblegar a un imperio. Esto era quizás lo que hacía a la humanidad verdaderamente peligrosa. Podían destruir civilizaciones. Podían borrar especies de la existencia. Podían doblegar a los poderosos con solo paciencia y preparación. Y luego podían volver a casa y olvidarlo. Porque para ellos, no era conquista. No era guerra. Era simplemente resolver problemas. Había surgido una amenaza. La amenaza había sido neutralizada. Ahora la vida podía continuar. Los Belcarí pasarían generaciones recuperándose de un conflicto en el que la humanidad ya había dejado de pensar. Acerca de, y en algún lugar de los oscuros espacios entre las estrellas, las máquinas que la humanidad había dejado atrás seguían observando, aprendiendo, preparándose, por si acaso, siempre por si acaso. Había pasado un año desde la caída del Imperio Valquiria. El gran salón de los conquistados nunca había estado tan lleno. Representantes de las 12 especies miembros llenaban sus secciones designadas, con observadores de docenas más apiñándose en las galerías de observación. Incluso especies que normalmente evitaban la política galáctica habían enviado delegados para presenciar este momento. El alto comandante Teren Ba se encontraba en el centro de la cámara, despojado de su rango, con sus escamas descoloridas a un gris opaco, vestía las sencillas vestimentas de un criminal, con las muñecas atadas con cadenas ceremoniales a su alrededor. La evidencia de sus crímenes se mostraba en pantallas holográficas. El juicio había durado 3 meses. Los testigos habían testificado. Se habían examinado los registros. El alcance total de la imprudencia de Teren había sido expuesto a la vista de todos, no ante un tribunal humano. Los humanos no habían solicitado participar en el proceso. Simplemente habían aportado pruebas cuando se les pidió, y por lo demás permanecieron. Silencio. Esta era la justicia de la concordia, y la concordia había sido severa. El árbitro se levantó para pronunciar el veredicto. Su forma cristalina resplandecía con una luz solemne mientras se dirigía a la asamblea. Terombas, has sido declarado culpable de crímenes contra seres sintientes. Violaste la ley de la concordia. Pusiste en peligro innumerables vidas con tu arrogancia. Ignoraste las advertencias de los ancianos. Llevaste a tu pueblo al borde de la extinción. El imperio Belcarí ha pagado el precio de tu ambición. Su ejército está disuelto. Sus mundos están administrados por fuerzas de paz de la concordia. Su gente vive bajo restricciones que no se levantarán durante generaciones. Y tú, Subas, pasarás el resto de tu vida en una estación prisión orbitando una estrella muerta. No recibirás visitas. No tendrás comunicación con el mundo exterior.
Solo tendrás tiempo para contemplar las consecuencias de tus decisiones. No respondió. No había nada más que decir. Los guardias se lo llevaron, y la cámara quedó en silencio durante un largo momento. Entonces entró una nueva figura, caminando con serena confianza hacia el centro de la sala. La capitana Elena Vázquez, ahora designada anteriormente como representante de la humanidad ante la Concordia, se encontraba donde momentos antes se encontraban. Vestía ropa de civil, sencilla y práctica. No llevaba armas. No. Iba acompañada de guardias, y aún así, todos los ojos en la cámara la seguían con algo cercano al asombro. Representantes de los conquistados, comenzó, su voz se oyó con facilidad a través del vasto espacio. Les traigo saludos de los territorios humanos unidos. Les agradecemos la oportunidad de dirigirnos a esta asamblea. El árbitro asintió. Tiene la palabra, representante Vázquez. No estoy aquí para hacer exigencias, dijo Elena. No estoy aquí para amenazar. No estoy aquí para reclamar territorio, recursos ni poder. Estoy aquí para ofrecer un regalo. Levantó la mano y un paquete de datos apareció en una pantalla holográfica. Gráficos y diagramas llenaban el aire mostrando avances médicos, avances agrícolas, tecnologías energéticas. Este es nuestro regalo a los conquistados. El conocimiento acumulado de la humanidad y los campos donde hemos progresado más allá de los estándares galácticos actuales. Gratis. Sin condiciones. Murmullos resonaron en la asamblea. Esto no era lo que nadie esperaba. Nuestra tecnología médica puede aumentar la esperanza de vida promedio en un 20% en la mayoría de las especies. Nuestros métodos agrícolas pueden mejorar el rendimiento de los cultivos en mundos marginales hasta en un 40%. Nuestros sistemas energéticos pueden proporcionar energía limpia a una fracción de los costos actuales. Ofrecemos este conocimiento libremente porque deseamos ser buenos vecinos. Deseamos contribuir a la civilización galáctica. Deseamos demostrar que la humanidad no es el monstruo que algunos creen que somos. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Nunca quisimos una guerra con los Belcarí. Nunca quisimos demostrar nuestras capacidades de una manera tan dramática. Simplemente queríamos comerciar pacíficamente, vivir en paz, que nos dejaran en paz. Pero no nos disculparemos por lo que hicimos. Los Belcarí se llevaron a nuestra gente. Ignoraron nuestras advertencias. Nos obligaron a actuar. Respondimos con la mínima fuerza necesaria para proteger a nuestros ciudadanos y nuestros intereses. Nadie murió. Ningún mundo fue destruido. Ninguna especie fue exterminada. Esta fue nuestra elección. Elegimos la moderación porque la moderación era posible. Su voz se endureció ligeramente. Pero déjenme ser absolutamente claro. Nuestra moderación fue una elección. Puede ser retirada. La temperatura en la cámara pareció bajar. Los Belcarí pusieron a prueba nuestra determinación y la encontraron firme. Ponieron a prueba nuestras capacidades y las encontraron abrumadoras. Ponieron a prueba nuestra paciencia y la encontraron agotada. Preferiríamos que ninguna otra especie repitiera este experimento. Preferiríamos ser conocidos como comerciantes, científicos y artistas. Preferiríamos contribuir a la paz y la prosperidad galácticas. Pero si nos vemos obligados a demostrar nuestras otras capacidades, lo haremos sin dudarlo, sin piedad. Y el siguiente ejemplo hará que los Belcarí parezcan afortunados. El árbitro se inclinó hacia adelante. Representante Vázquez, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, árbitro. Hace 3.000 años, la humanidad destruyó a los Ktay. 14 billones de seres sensibles borrados de la existencia. Dice que prefiere la paz. ¿Cómo reconciliamos esta preferencia con esa historia? Elena guardó silencio por un momento. Considerando su respuesta cuidadosamente, los Ktri mataron a 40.000 humanos, dijo finalmente. Civiles, colonos, familias. Atacaron sin previo aviso ni provocación. No mostraron piedad ni ofrecieron condiciones. Respondimos de la misma manera. Los destruimos por completo porque no podíamos permitirnos dejar sobrevivientes. Los sobrevivientes habrían buscado venganza. Habrían atacado de nuevo.
El ciclo habría continuado indefinidamente. Elegimos la extinción porque la extinción era la única manera de asegurar que nuestros hijos nunca enfrentaran la misma amenaza. No fue una decisión que tomamos a la ligera. Todavía nos persigue. El peso de 14 billones de muertes no es algo que carguemos fácilmente, pero volveríamos a tomar la misma decisión. Y lo haríamos por cualquier especie que mate a nuestra gente. Miró a su alrededor, mirando a los ojos de cada representante por turno. Han escuchado las historias. Saben de lo que somos capaces. Algunos nos temen. Algunos nos odian. Algunos desearían que simplemente desapareciéramos. Pero consideren esto. En 3000 años, hemos librado exactamente una guerra. Destruimos a los Cati porque no nos dieron otra opción. Humillamos a los Belcarí porque ignoraron nuestras advertencias. Hemos dejado en paz a todas las demás especies de esta galaxia. Hemos comerciado con ustedes. Hemos compartido conocimiento con ustedes. Solo hemos pedido ser tratados con el mismo respeto que mostramos a los demás. No somos monstruos. Simplemente somos personas. Personas que han aprendido a través de la amarga experiencia que el universo solo respeta la fuerza. No queremos que nos teman. Queremos ser amigos. Pero jamás seremos víctimas. Guardó silencio. Y durante un largo momento, nadie habló. Entonces el árbitro se levantó, su antigua figura irradiando algo que podría haber sido respeto. Representante Vázquez, en nombre de la Concordia, le agradezco sus palabras y su obsequio. Aceptamos ambos con el espíritu con el que se ofrecen. Propongo que la Directiva 7 pase de recomendación a Ley Suprema de la Civilización Galáctica. De ahora en adelante, cualquier especie que provoque a la humanidad se enfrentará a la expulsión inmediata de la Concordia y no recibirá protección ni asistencia de ningún mundo miembro. Además, propongo que se ofrezca a la humanidad la membresía plena en la Concordia con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. La votación fue unánime. Mientras la asamblea se dispersaba, Basera se acercó al árbitro. «Les ofreciste la membresía», dijo. «Después de todo lo sucedido, después de todo lo que han hecho, después de todo lo que podrían haber hecho y decidieron no hacerlo», el árbitro corrigió. «Los Valkyrie los atacaron. Los humanos respondieron con moderación. Podrían haber exterminado a los Belcarí con la misma facilidad con la que exterminaron a los Ktai. En cambio, optaron por la misericordia. Eso significa algo. Eso sugiere que se puede razonar con ellos. Eso sugiere que realmente desean la paz. Y si no la desean, la figura del árbitro brilló con una oscura diversión. Entonces, poco importa si son miembros de la Concordia o no, ¿verdad? Si la humanidad realmente quisiera destruirnos, no hay nada que podamos hacer para detenerlos. Mejor tenerlos como aliados que como enemigos. Mejor comprenderlos que temerles. Mejor confiar en sus intenciones declaradas que provocarlos con sospechas». Hizo una pausa. Antiguos recuerdos se agitaban en su estructura cristalina. Además, la Directiva 7 sigue vigente. Simplemente se ha formalizado. Seguiremos evitando provocar a la humanidad. Y ahora tienen un interés en la estabilidad galáctica. Tienen una razón para proteger la Concordia en lugar de destruirla. Este es el mejor resultado que podríamos haber esperado. Los Belcarí han sido castigados. La humanidad ha quedado satisfecha. La galaxia ha recibido un recordatorio de por qué existen las viejas advertencias. Y quizás con el tiempo aprendamos a ver a los humanos no como monstruos, sino como lo que dicen ser. Simplemente personas que intentan sobrevivir en un universo peligroso. A lo largo de la galaxia, la vida continuó. Los Belcarí reconstruyeron lentamente su civilización destrozada. Ahora, bajo la atenta mirada de los administradores conquistados, sus hijos aprendieron una nueva historia en sus escuelas. Una que enfatizaba las consecuencias de la arrogancia y la importancia de respetar a otras especies. Los conquistados implementaron nuevos protocolos para tratar con el espacio humano. Se formalizaron acuerdos comerciales. Se establecieron programas de intercambio cultural. Científicos de docenas de especies viajaron a mundos humanos para aprender de su extraordinaria tecnología. Y las viejas advertencias quedaron grabadas en piedra en cada mundo y en todos los idiomas.
Imposible de olvidar o ignorar. Los humanos no son débiles. No son primitivos. No están a salvo. No los provoquen. No los amenacemos. No les hagamos daño. Su misericordia es un regalo. Su ira es la extinción. La capitana Elena Vázquez regresó a su nave de carga tras su discurso en la Concordia. Le habían ofrecido puestos de poder, títulos de prestigio, recompensas incalculables. Los había rechazado todos. Soy una traidora, explicó a los desconcertados oficiales conquistados. Eso es todo lo que siempre quise ser. Me vi envuelta en algo más grande, pero ya se acabó. Quiero volver a mi vida. Y así lo hizo. Regresó a sus orígenes mercantiles, transportando carga entre estrellas, viviendo tranquilamente entre su tripulación. El universo volvió a la normalidad a su alrededor. Pero a veces, tarde en la noche, se paraba en la ventana de su nave y contemplaba las estrellas. Pensaba en los guardias Belcarí que había conocido, los jóvenes que le habían mostrado pequeñas bondades durante su encarcelamiento. Esperaba que estuvieran bien. Pensaba en los KTHRY, una especie que nunca había conocido. Irast from existence before she was born. 14 trillion lives ended because they made the wrong choice. She would think about the responsibility that came with humanity's power. The terrible burden of knowing that her species could destroy civilizations with barely any effort. And she would hope that no one would ever force them to use that power again. But she knew deep in her heart that hope was not enough. There would always be another Terran. Another ambitious leader who believed the old warnings were exaggerations. There would always be another species that thought they could take what they wanted without consequence. And when that happened, humanity would respond, as they always had, as they always would, not with anger or malice, not with joy or pride, simply with cold, calculated efficiency, because that was what they were. That was what the universe had made them. Survivors, protectors, and when necessary, destroyers. The galaxy had learned its lesson. For now, but somewhere in some distant corner of the cosmos, another civilization was rising. Another species was developing faster than light travel. Another ambitious leader was dreaming of conquest and glory. And one day, they too would encounter humanity. They too would hear the warnings. They too would have to choose whether to listen or to learn the hard way. The cycle was endless. The pattern was eternal. But for now, there was peace. For now, the galaxy slept quietly, secure in the knowledge that the most dangerous species in the universe had chosen to be gentle. For now, always for now. Elena turned away from the viewport and returned to her duties. There was cargo to move, schedules to keep, life to life. Behind her, the stars burned in the darkness. Ancient and patient, waiting, always waiting. Just in case.